Mi alma alaba al Señor y mi espíritu se alegra en Dios mi Salvador. Grandes maravillas ha hecho en mí. Él es poderoso, poderoso, poderoso Dios. Él es poderoso, poderoso, poderoso Dios. Sean bienvenidos a una nueva peña de la Fundación Padre Félix Varela, en la que tocaremos el tema anunciado, a saber, nuestra Santísima Madre, la Virgen María, como remedio universal para todos los problemas actuales de la humanidad. Entiéndase bien que con esto no estamos endiosando a la Virgen, sino que la interpretamos como bien se haya llamado, como la omnipotencia suplicante. Todo lo que ella le pide a Dios, que siempre son cosas buenas, Dios se lo concederá, como quedó evidenciado en las bodas de Caná. Para desarrollar este tema, le doy ya la bienvenida a nuestro director, el profesor Francisco Müller. Gracias, Efraín. Tengo que recordar que lo que motivó este tema fueron las palabras de San Juan Pablo II, que solía decir: la victoria, si hay victoria, vendrá por María. Si hay victoria, vendrá por María. De suyo, esta frase no era ni siquiera original de Juan Pablo II, sino que a través del famoso y valiente cardenal polaco, el cardenal Wyszynski, supo que el precursor de Wyszynski, el a su vez cardenal Augusto Lon, fue el que dijo al morir, este cardenal Lon dijo: la victoria, si llega, llegará por María. Juan Pablo II siempre tuvo esta convicción en su corazón, habiéndose consagrado a María, como sabemos, con el lema de totus tuus, todo tuyo. ¿Y qué significa, profesor Müller, esta condición de si llega? ¿No hay seguridad de que el triunfo llegará? Efraín, todo en la iglesia y en la vida espiritual depende de la libre colaboración humana, especialmente de los fieles. Aquí no hay magia ninguna. La condicionalidad que expresa la frase si llega, llegará por María, está indicándonos la posibilidad de que no sea así. ¿Por qué? ¿Porque falla Dios? No. ¿Porque falla la Virgen? No. ¿Será entonces porque fallamos nosotros los hombres? Exacto. El mensaje de la Virgen desde la Guadalupe hasta Lourdes, hasta Fátima y tantas otras apariciones siempre es un ruego amoroso de una madre que quiere que sus hijos se salven acercándose al único Redentor, a su Hijo con H mayúscula, que es Jesucristo nuestro Señor. Pero un ruego no es una imposición, es una ternura que desgraciadamente podemos no cumplir. ¿Y por qué, profesor Müller? ¿No dirán los hermanos separados, los protestantes, por qué esta necesidad de la intervención de María? ¿No basta Cristo solamente, como dicen ellos? Te respondo diciendo: primero, porque Dios lo quiso así. Ya desde el Génesis, Dios promete derrotar al demonio poniendo enemistad entre la serpiente y la mujer, pisando el linaje de la mujer, o sea, su hijo, a la cabeza de la serpiente. O sea, vemos que la promesa de un Mesías Salvador incluye la intervención de la mujer, que será su madre. Y en segundo lugar, por lo que vemos claramente en el último libro de la Biblia, el Apocalipsis, en cuyo capítulo 12 se nos presenta la guerra entre el dragón rojo, Satanás, y una mujer vestida de sol con la luna bajo sus pies y una corona de 12 estrellas. Esta mujer representa a la iglesia y también a María, que es tipo de la iglesia, como dice el Vaticano II,
que ella va a dar a luz a un hijo y que el dragón rojo quiere devorar. Bueno, creo que todo esto está clarísimo. Müller. ¿Hay alguna otra razón que justifique la necesidad de María en esta lucha? Sí, los teólogos indican que el demonio es más humillado, más derrotado, por así decirlo, si es derrotado por una humilde mujer, que si fuera derrotado por el mismo Dios. Además, la Virgen de Fátima le dijo expresamente a Lucía que es voluntad de su hijo que la victoria sea en nombre de María, de ella. Y así es como el mejor de los hijos de Jesucristo honra a la mejor de las madres. Quiere que todos reconozcan que la victoria viene por María. Pero de suyo, la Virgen en Fátima profetizó que al fin mi inmaculado corazón triunfará. Luego el triunfo es seguro. Correcto. Pero no sabemos, Efraín, cuándo ni cómo será ese fin. ¿Será en el siglo XXI o será el fin del mundo? Ciertamente, ya estamos viendo como parte de las promesas de Fátima que se están cumpliendo algunas. Recuerda que después que el Papa Juan Pablo II consagró a Rusia al Inmaculado Corazón de María en 1984, en unión con todos los obispos del mundo, en noviembre de 1989, o sea, solo 5 años después, cayó el muro de Berlín y en pocos meses, desde 1989 a 1991, se fue desmoronando el bloque socialista. Y todo esto sin el disparo de un solo tiro. Pero ojo, tenemos que ser realistas. Cuando el propio Juan Pablo II visitó a Fátima por segunda vez, o sea, en 1991, hizo estas declaraciones. Léela tú. Bueno, esto dijo él en 1991. Dijo: estoy consciente de que el espíritu detrás del comunismo no está muerto y se corre el peligro de reemplazar el marxismo con otra forma de ateísmo que, exaltando la libertad, tiende a destruir las raíces de la moralidad humana y cristiana. Las nuevas condiciones de los pueblos y de la Iglesia son todavía peligrosas e inestables. Fin de la cita de Juan Pablo. San Juan Pablo. O sea, Efraín, que la lucha pica y se extiende. Y por eso Juan Pablo II añadió la siguiente petición seguidamente a lo que leíste. Dijo: por eso, Madre, revela tu amor a cada uno de los hijos y a las naciones, pues te necesitamos. Luego sigue vigente la crucial necesidad de la Virgen María para vencer los males actuales: la rebeldía contra la fe, el relativismo moral, el materialismo práctico. Y muchos más. Estamos, Efraín, en pie de lucha. Somos la iglesia militante y esta lucha no es solo contra un enemigo exterior político, sino incluso un enemigo cultural, educacional, artístico, televisivo, consumerista, que se nos mete dentro del mismo hogar y quiere destruir la familia. No cabe duda, seguimos necesitando la ayuda maternal de la Virgen. Usemos su arma secreta, el rosario, y cultivemos las virtudes que a ella la caracterizaron, sobre todo la humildad. Que así sea, profesor, que así sea. Amén. Y ahora, como hemos terminado la lectura de esta peña, pues viene el periodo de anuncio. No sé si vas a hacer algún anuncio, Pedro. Es muy probable que el próximo mes el invitado a nuestra peña sea Alexis Ortiz, venezolano, y él nos va a hablar. ¿Cuál tema fue? Yo te dije. ¿La qué? El humanismo cristiano. Va a ser el tema que va a desarrollar Alexis Ortiz. De momento yo no tengo ninguna noticia que ofrecer, pero a lo mejor en el transcurso de la conversación aparecen algunas noticias que haya que dar, vaya. Yo quiero aprovechar para anunciar que el sábado 13
de mayo, la Agrupación Católica Universitaria, en su sede al lado de Belén, va a presentar 2 libros sobre capítulos en la historia de Cuba relacionados a la agrupación. Uno es la biografía de su fundador gallego, Felipe Rey de Castro, padre Felipe Rey de Castro, jesuita ejemplar, y el otro sobre la fe de mártir que él y su sucesor, el padre Armando Llorente, inculcó en los jóvenes de la agrupación, a tal extremo que el autor y periodista Agustín Villegas presenta su libro sobre Héroes de Cuba, Mártires de Cristo, una historia de la Agrupación Católica Universitaria. Sospecho que empezará con una misa a las 5, seguida por la presentación de los libros y algún refrigerio y algo de comer complementario. ¿Qué día? El sábado 13 de mayo. Entonces, después leí, él me mandó a que leyera el Catecismo de la Iglesia Católica, un número ahí muy grande, y yo lo leí. Sí, efectivamente, el Catecismo, por supuesto, condena el homosexualismo. Como ustedes saben, San Pablo le mete con el rayo. Ningún sodomita ni nada de esto van a ir al cielo, ¿no? Pero después dice, trátennos con caridad, porque esta gente tiene una prueba tremenda. Muchos los homosexuales no lo son porque quieren. Dicen que no se sabe todavía psicológicamente por qué. Entonces, y ellos están obligados a guardar la castidad igual que todo el mundo. Entonces se tiene que refrenar sus tendencias sexuales y eso, ¿sí? Y se salva con una prueba adicional. Pero eso es lo que dice el Catecismo, que yo lo leí. De manera que no soy un troglodita porque me acusó de esto. Eres uno de esos cubanos que quiere acabar con todo el mundo. No quiero acabar con nadie. Pero es verdad que lo que está pasando hoy en día es algo fuera de serio. Porque la naturaleza humana, vaya, los pecados contra la naturaleza son los peores que puede haber. Yo tenía una cita que no la leí del famoso teólogo, filósofo francés Jean Guiton, que dice así, literalmente. No la puse aquí, pero bueno, me acuerdo. Dice: como la Virgen María le dio la naturaleza humana a Cristo, ella será la mejor garantía para nosotros defender las esencias naturales. Así que las esencias naturales. O sea, que como ella le dio la naturaleza humana, pues ella está ligada a esa función de proteger las esencias naturales. Y mucho antes, yo hice un programa con Jorge Díaz sobre la Virgen María, y que el Papa Juan Pablo II cita a los antiguos que dicen que María es, oigan esto, la mesa intelectual de la fe. ¿Qué quiere decir eso? Que la Virgen es la mesa intelectual de la fe, que ella piensa, que ella medita. O sea, hace que, y Juan Pablo II cita esa correlación entre los antiguos, la Virgen María, la filosofía natural. Acuérdense que la cultura cristiana empezó con la cultura griega, y la filosofía de la naturaleza es un departamento de la filosofía griega que no es lo mismo que vino después con el Renacimiento y con Newton. Newton fue el fundador de la física moderna, en su famoso libro Principia Mathematica Philosophiae Naturalis, principios matemáticos de la filosofía natural. Pero esos principios matemáticos no son la filosofía natural. Y nuestro Jacques Maritain, ¿este no es el Instituto Maritain? ¿O esta es la Fundación Maritain? ¿Dónde estamos, Pedro? Bueno, cualquiera de los dos, porque Maritain tiene un libro que se llama Humanismo Integral, y también le echa con el rayo a la gente que quiere acabar con la naturaleza humana, y pone a María como la defensa. Esto, o sea, María es todavía la mejor garantía, como dice Jean Guiton, de preservar las esencias naturales, ya que ella le dio la naturaleza humana a Cristo. Fíjense por dónde viene la cosa, naturaleza humana. Pues la Virgen es la Virgen por los dones sobrenaturales, por la vida sobrenatural. Pero en este concepto o contacto con la naturaleza humana, ella también tiene que ver.
esencialmente con la preservación de los valores naturales, como dice Jean Guitton, que es un filósofo francés al estilo de Maritain. ¿Okay? Pregunta, dime. Yo quería preguntar, bueno, he conocido de que la Virgen María ha dado testimonio durante siglos en diferentes lugares del planeta con sus apariciones. La Iglesia solo reconoce 31 de ellas. Es bastante. Sí, 31 apariciones. Pero ¿qué piensa la Iglesia? ¿Cómo actúa la Iglesia con el resto de todas las apariciones que Bueno, si estuviera Sixto aquí, él no es amigo de aparición. Pero yo soy fanático, no fanático, pero me encanta Fátima, sobre todo porque la he estudiado. Y Fátima es, según Ratzinger, la profecía para nuestros tiempos, para el siglo XX y XXI. O sea, lo que dijo la Virgen de Fátima, fíjate, eso mismo del tercer secreto, de que Rusia, si no se consagra, va a esparcir sus errores por el mundo, va a aniquilar algunas naciones. Oye, ahí estamos nosotros metidos en ese problema. Yo no sé si Cuba se puede decir que está aniquilada, pero a mí me parece que Cuba ya no existe como tal. ¿Vale? Entonces, pero al fin mi inmaculado corazón triunfará. O sea, hay una esperanza. Pero ¿cuándo será ese al fin? Como yo dije en la presentación. Y Juan Pablo II hace muchas conexiones con la Virgen María como la filosofía natural. Él tiene, eso es como una especie de tema recurrente. Acuérdense que Juan Pablo II le costó mucho trabajo estudiar, tuvo que estudiar escondido, porque ya el comunismo estaba en Polonia, acabando. Wyszynski ya había pasado por ahí, y Juan Pablo II tuvo que estudiar escondido en el seminario. O sea, sé que es un hombre de guerra. Yo creo que Juan Pablo II fue el mejor papa que nos tocó en ese periodo. Él sabía bien lo que estaba pasando. En Polonia quisieron hacer una ciudad que no tuviera ninguna iglesia. Creo que se llama Jasnagora. Y Juan Pablo II, antes de ser papa, logró que pusieran una iglesia allá en esa ciudad. El pueblo la fabricó. Inclusive ya la historia de la torre, cómo podían poner la cruz en la torre. La gente... No, que ahora me avergüenzo un poco que no expliqué que el día 13 de mayo es el día de la fiesta de Nuestra Señora de Fátima. Por eso la agrupación católica universitaria mariana, Congregación Mariana, escoge esa fecha del 13 de mayo, así que ese es el significado. Y el fundador, que vamos a honrar, uno de los que vamos a honrar esa tarde en la agrupación, cuando él va a escuela jesuita en España, en Galicia, muy cerquita de Portugal, a los 13 años ya aparece en una de las memorias de la escuela, que es Apóstol Santiago, se llama la escuela jesuita. Él dice que a los 13 años él se sentía, él dijo de la Virgen: sin ti soy un ave sin nido. Así que él tenía una gran afecto de Felipe Rey de Castro, el padre Felipe Rey de Castro. Y entonces aprovecho, ya que tengo un micrófono, voy a aprovechar a hacer una aclaración o una observación de una cosa que dijiste así de pasada nada más, que nuestra cultura empezó por los griegos. Yo no quiero dejar afuera la cultura judía, o sea, yo creo que nuestra cultura empezó por los judíos. Entonces, con respecto a eso, para los que estén interesados, seguro que les cuesta un poco aceptar esto, pero yo lo he encontrado muy provechoso. Hay un judío ortodoxo, comentarista de radio por 40 años, que descubrió YouTube y ahora tiene programas de 30 minutos toda la semana, ya tiene cerca de 300 programas toda la semana, media hora, dando observaciones de su punto de vista judío. Habla muy bien del cristianismo. Él dice,
vive en los Estados Unidos, por supuesto. Él dice, sin el cristianismo tendríamos grandes problemas los judíos. O sea, dice, fueron los cristianos los que llevaron el Torá a todo el mundo, no fueron los judíos, fueron los cristianos los que llevaron el Torá. ¿Cómo se llama? Él se llama Dennis Prager. Oh, Prager. Dennis Prager. Ok. Entonces Dennis Prager, que enseñó, me imagino que no sé, escuela de Biblia, digamos, escuela de Torá, por 30 años o 40 años, decidió tomar todas esas notas y hacer un comentario sobre los 5 libros del Torá. Y ya ha publicado 3. Yo me los he leído y los he encontrado muy edificantes, muy edificantes. No son muy baratos los libros, pero muy edificantes, y te da una apreciación tremenda por esa raíz del cristianismo, del judeo-cristianismo. Te da una apreciación muy bonita, como este documento, esta inspiración de Dios que le dio a los hombres, es una base única entre todas las civilizaciones que han habido en la tierra de esa época, antes de Cristo, por supuesto. Es algo totalmente fuera de serie, que a él lo convence que es algo inspirado por Dios. Así que la recomiendo. Sí. Sus comentarios empezó con Éxodo, pero en orden cronológico sería Génesis. Ya tiene Génesis, Éxodo y Deuteronomio. Sí, al principio algunos cristianos, padres de la iglesia, no aceptaban la filosofía griega y decían, ¿qué tiene que ver Atenas con Jerusalén? Pero con el paso de los tiempos, cuando vino Roma, el derecho romano y todo, eran 3 ciudades, Atenas, Roma y Jerusalén, y las 3 forman a Europa. Vamos a decir, el líder de todas estas ideas es el cardenal Ratzinger. Ratzinger tiene una visión de Europa fabulosa. Antes de ser papa, cómo es que Roma, Atenas y Jerusalén han hecho a Europa. Nosotros damos por supuesto Europa, pero Europa es una obra del cristianismo y la podemos perder. Es decir, la estamos perdiendo. Lo que Europa es hoy en día no es ni sombra de lo que fue. Acuérdense de los que civilizaron Europa, los benedictinos, ¿no? San Benito de Murcia, que se lanzó, y todos los misioneros que fueron hasta de Irlanda y todas partes. Tenemos un tesoro que tenemos el peligro de olvidar, empezando por los españoles. Usted conoce gente en España que ya tocan música americana, más que español. España está perdiendo la identidad cristiana y cultural. Es una cosa increíble, porque estamos perdiendo la raíz cristiana. Mucha gente no sabe nada de cómo se originaron las catedrales, las iglesias, todo eso. Lo ven ahí como un monumento antiguo. ¿Okay? Los jóvenes están completamente desorientados y nosotros tenemos que, vamos a decirlo, reevangelizar Europa o rescatar a Europa. Eso es lo que Ratzinger hubiera querido hacer, cosa que no pudo terminar, pero bueno, él tiene la semilla. Ratzinger escribe con mucha valentía y claridad. Es más teológico que Francisco, en ese sentido, ¿no? Francisco es un papa pastoral. Las cosas que dice a veces son simpaticísimas. Dime. Usted mencionó 3 ciudades, pero lamentablemente el mío mismo nada más cogió 2, Roma y Atenas. Y Jerusalén. ¿Y la tercera? Jerusalén. Jerusalén, ok. Sí. De acuerdo. Roma, Atenas y Jerusalén. Y el dicho antiguo era, ¿qué tiene que ver Atenas con Jerusalén? ¿Verdad? Porque no veían esa conexión. Pero los padres de la iglesia se dieron cuenta que no, que la cultura griega es algo fuera de serie. Porque, oye, tuvieron el conocimiento de Dios y de la moral, la ética nicomaquiana. Ustedes pueden leer eso, como si fuera una ética para este momento. Y le dedicó Aristóteles a su hijo Nicómaco, ética nicolás. ¿Tú has leído eso, Jorge? La ética de Aristóteles. La ética de Nicómaco. Sí.
Bueno, Como aquí lo hacemos. para mí los griegos, y además por la física también, porque con Grecia empieza propiamente la física, la filosofía. ¿Cuáles son los tres niveles de cultura? Ciencia, filosofía y teología. Y siempre hemos tenido la ventaja de armonizar esos tres niveles, pero últimamente no. La cultura moderna es pura ciencia, o ellos creen que la ciencia es la última palabra en todo. La ciencia y la tecnología. Y por eso es que hay tanto vacío del cerebro. No hay filosofía y no hay teología. Solamente los que se dedican en los seminarios a estudiar. Pero la gente no estudia. Y los muchachos menos todavía. Así que tenemos que rescatar esos valores que principalmente son intelectuales, morales desde luego. Pero a mí se me ocurre que la gravedad del momento es que nada más que creemos en la ciencia. Yo soy físico, pero me doy cuenta de que poner todo el peso de la cultura en la ciencia destruye a la misma ciencia. O sea, la ciencia misma se destruye a sí misma, que es lo que vemos la bomba atómica. ¿Cuál es la bomba atómica? La destrucción de la sociedad. ¿Verdad? Y Papa Francisco escribió esa bella encíclica que se llama Laudato Si. Laudato Si es un canto al tipo de San Francisco, donde él habla de todas las criaturas, el agua, el hermano lobo, todo está armonizado. Señores, nosotros creemos que esto es una poesía, pero tuvo que pasar muchos siglos para que hubiera en San Francisco de Asís. Porque en el mundo antiguo todo esto era superstición. Creían que una mata era un fantasma. O sea, si había animismo, no era cristiano. Cuando se purificó ese animismo, entonces vino la belleza de la creación como obra de Dios. Y Francisco de Asís fue uno de los primeros que hizo ese empate, el hermano lobo, la hermana agua, cosas más bellas escribió él. El Papa Francisco en esa obra, Laudato Si, tiene una frase que a mí me encanta, que dice que la ciencia moderna y la experimentación, obviamente, no ve el ser de lo que tiene delante. ¿Oigan eso? No ve el ser de lo que tiene delante, porque lo controla, lo atrapa. Por ejemplo, ¿por qué hay aborto? Porque creen que ahí no hay ser, eso no es un ser humano, es un tejido. No ven la realidad de lo que tienen delante. Y ese no ver la realidad, no ver el ser, es el que origina todo tipo de violencia. La cultura de la muerte es no ver el ser de lo que tenemos delante. Vaya, estoy hablando muy genéricamente, pero esa es la realidad. Ok, te he dicho. Bueno, regresando, ¿tienes algo que decir? No, porque te voy a decir como que quería... no, pero yendo al tema que presentaste, es cierto que tenemos que actuar, y el país en que vivimos hoy día es un ejemplo de cómo los que no creían en Dios han actuado más eficazmente que los que creemos en Dios, y el país está sufriendo eso. Y se puede multiplicar por el mundo entero, pero bueno, hablando de nuestro país. Entonces, gracias a nuestra fe, si la tomamos en serio, vivimos esperanzados del mensaje que tú traes hoy. Ya sabemos que nuestra fe triunfará, que el infierno nunca podrá prevalecer. Pero la verdad que da la impresión, mirándolo hoy mismo, y seguro que no es peor que antes. Yo no sé cómo se mediría eso, comparado esto con la época romana, cuando tiraban ante los leones. Pero suponiendo que es tan malo como ha sido siempre, nos da la impresión de que estamos perdiendo la pelea. Entonces eso nos tiene que animar a entrar en la pelea. Dios quiere que se pueda hacer por el diálogo y no por la guerra con armas, ¿no? Mi alma